Hola, ¿cómo les va? Muy buenas tardes, noches. Bienvenidos a este programa de políticas de Estado. 2 semanas con programas icónicos. La semana pasada, no sé si estás de acuerdo con el tema de 24. la remembranza del 24 de marzo de 1976, muchos mensajes, realmente la gente apoyando mucho lo que hicimos. Y esta semana, Malvinas. Sí, es como que ya en la historia argentina tenés esta semana que te va marcando, ¿no? Un nunca más vinculado al 24, la idea de afirmar la democracia, los valores constitucionales, la defensa de la vida, el no a la tortura, y casi como el final, ¿no?, de la misma dictadura que empezó el 24 de marzo, el final, el 2 de abril, que en este caso 40 aniversario de... Sí, no es poca cosa del delirio de un alcohólico y de una... Pero vos sabés que hoy leí en estos días, ¿no?, pero leí con mucha atención una nota del general Martín Balsa. Ah, sí, dale. Que él dice que Macera, el almirante, venía preparando el tema de Malvinas desde un inicio, como una carta para a jugar en el caso de que la cosa se descompensara. Y me llamó la atención, ¿eh? Puede ser. No, a ver. Sí. Nada de lo humano me sorprende. No, claro. Pero, bueno, de hecho, yo me acuerdo, yo había vuelto recién de afuera, me acuerdo del discurso alcoholizado encendido de Leopoldo Fortunato Galtieri. Sí. Pero lo más preocupante de eso fue la cantidad de gente. Y ¿no? porque tocaron una fibra nacional, digamos, un sentido de pertenencia y el hecho de enfrentarse con el imperio inglés, digamos, ¿no? Entonces, era mostrar esa otra contracara. La recaudación de joyas, de plata. Sí, claro. Nunca se supo a dónde fue esa por supuesto. ¿no? O sea, tantas cosas que quedaron en el tintero y que alguna vez sería bueno investigar un poquito. Sí. Nos vamos a ir primero a la nota de nuestro columnista estrella, José. como digo yo, José Pepe Lojo. Te invito a que la veas, donde habla también del 24 de marzo, para poner un final a esta historia, y después vamos con, no le vamos a decir con quién vamos con alguien realmente muy importante, con muy buen discurso, y después toda la segunda parte, Malvinas. De acuerdo, muy bien. Bueno, hola Ariel, hola Eduardo. Bueno, el mes de la memoria. Yo hace un poquito más de un año que estoy aquí, en el Puerto de La Plata. Y una de las primeras cosas que me tocó hacer, la primera ceremonia, vamos a decir, que me tocó oficiar, fue plantar memoria. El 24 de marzo del año pasado plantamos estos arbolitos. Y fue un honor para mí, porque fue como un arranque. Arrancamos plantando memoria, con una mirada hacia el futuro, pero siempre plantando memoria, afianzándonos en nuestras experiencias para ver cómo vamos para adelante. Y cuando plantamos memoria, la plantamos en conmemoración de una fecha triste, que es el 24 de marzo de 1976, que significó el inicio de una tragedia donde muchas argentinas y argentinos fueron desaparecidos, 30.000 compañeras y compañeros, donde hubo torturas, donde el terror imperó sobre toda la sociedad, y tengo experiencias propias de haberlo vivido. Pero a esto sumamos también que fue donde se empezó a implementar un plan económico del cual sufrimos las consecuencias, y fue la primera vez que tuvimos una gran deuda externa que creció de una manera que solamente con el gobierno de Macri se volvió a repetir de esa manera. Y bueno, y de esas cosas estamos saliendo, y todavía tuvimos la tristeza de haber tenido que sufrir que después de esa situación, para cuando ya ese gobierno, esa dictadura terrible se vio premiada, no se le ocurrió otra cosa mejor que hacer una guerra
inútil, una guerra en defensa de un concepto que estaba totalmente enraizado en nosotros los argentinos, bueno, bastardearlo para hacer una guerra en donde volvieron a violarse los derechos humanos y donde finalmente se llegó a que tuviéramos otra gran tragedia en la República Argentina. Todo esto lo tenemos en la memoria y todo esto lo tenemos como aprendizaje en la memoria y todo esto es muchas cosas que nos ayudan a pensar en un futuro en donde podamos trabajar en busca de la verdad, manteniendo nuestra memoria y esperando justicia y defendiendo la soberanía. Y bueno, y eso lo hacemos desde cada rincón que nos toque jugar. A nosotros hoy nos toca jugar aquí en el puerto, a las compañeras y compañeras del puerto, pensando en un futuro mucho mejor, basado en el trabajo, basado en la operación, basado en tener muchas actividades que nos permitan pensar una calidad de vida mejor para todas y todos. Un momento de reflexión referido a estos hechos tan dramáticos que vivimos, mi recordación para las compañeras y compañeros desaparecidos, exiliados y sufrientes, despedidos, maltratados, obviamente para los excombatientes y los compañeros que quedaron allá en Malvinas, y bueno, y el acompañamiento que seguimos teniendo para un futuro en donde esas cosas nunca más dictadura, nunca más guerras inútiles, nunca más planes económicos depredadores del pueblo argentino. Gracias. Bueno, como habrán visto, nuestro columnista José Pepe Lojo hizo referencia al 24 de marzo, al puerto, por supuesto, a cómo se vivió la situación, y también nos dejó un mensaje con el tema de Malvinas. Así que está muy en sintonía con los temas que vamos a abordar en el día de hoy. Pero tenemos mensajes, ¿no es cierto? Sí, muchos mensajes del programa pasado. Romina de General Roca, Río Negro, vi el programa el 24 de marzo, muy interesante la forma de abordar el tema, combinando los testimonios y voces de los que vivieron esos años con el de la nena y su mirada sobre esa porción del pasado que nos sigue atravesando a todos. Muy conmovedor, de verdad. Felicitaciones a los dos. Un gran abrazo, Romina. Alba Sodero de Recoleta. Me gusta mucho el programa y lo sigo. No estoy de acuerdo con la postura de Jorge Rivas, que la deuda que tenemos la haya provocado solo Macri. Surgió una deuda de golpe y el gobierno anterior tampoco está de acuerdo con lo que dijo Jorge acerca de el tratamiento de la pandemia. Dice que le enoja ese tipo de discurso, está muy en contra de lo que pienso. Gracias. Débora Barone, Ramos Mejía, muy buen programa dedicado al golpe, buena idea los testimonios, súper interesante la reflexión de Ash, lúcida y cierta, estoy de acuerdo en todo. Saludos. Argelio Simón de Mar del Plata, lo vi por YouTube, no llegué a tiempo a verlo cuando lo pasaban. El mejor programa político, gracias, estimado. Lejos, Ash, una barbaridad, contando lo vivido en esos tiempos. Excelente, muy buenos los testimonios de los invitados, cada uno de los relatos. Marcelo, claros y contundentes conceptos del compañero Rivas. Hace tiempo que no lo veía y me llenó de alegría y de orgullo escucharlo y verlo con semejante lucidez. Yo tengo paraplegia postraumática y me muevo en silla de ruedas. Felicitaciones por el programa, Jorge la tiene muy clara, los socialistas no estamos en el frente y en el gobierno para estar cómodos. Esa fue la frase, ¿te acordás? Sí, claro. Bueno, después Carlos Kowalik de Lanús, como siempre, excelente. Lo sigo desde que era editorialista de perfil. No alcancé a escuchar a Rivas, lo voy a hacer por YouTube. Margarita Pavón, Miguel Luciani, José Seco Villalba, FM Pasión Tribunera desde Chivilcoy, Jorge Darío Pistachi desde Cava. Muy bien, muy bien. Bueno, ahora entramos de lleno en este programón de hoy. Entramos de lleno en el invitado ametrallado. Sí. Bueno, nos acompaña en el día de hoy el embajador
representante argentino en la OEA, o la Organización de Estados Americanos. Todos los días algunos diarios argentinos, y alguno en particular, le dedica consecuentemente alguna columnita al embajador. No sé si llegó a ver en el día de hoy, también le dedican un cuarto de página, un poquito más, embajador. No, hoy no vi nada. Hoy no vi nada. ¿De qué se trata? Supuestamente la rectificación de la posición del embajador Raimundi con relación a Nicaragua y el tema de los derechos humanos. Pero bueno, seguramente sobre el tema, aunque no lo haya leído, se imagina el enfoque. Bueno, es en el diario La Nación, ¿no? No, el Clarín. Clarín. Hoy es Clarín. Bueno, porque siempre es La Nación, ahora es Clarín. Bueno, es lo mismo, ¿no? La Nación, Clarín. No, es Nación, Clarín y Infobae. Pero no sé de qué rectificación hablan en absoluto, porque la verdad que hemos tenido siempre una posición vinculada, una posición de principio sobre el tema de derechos humanos. No, ¿sabes qué, Carlos? Justamente dicen eso, reflejan tus opiniones de que siempre tuvimos la misma opinión, pero lo ponen como si fuese una rectificación de opiniones. El uso. Bueno, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Por supuesto. Porque lo que nosotros creemos es que lo que no hay que hacer es acorralar a un gobierno, bloquearlo, porque eso después corre en contra del pueblo, ¿no? Ni siquiera del gobierno, de los gobernantes. Pero en materia de derechos humanos, imagínate, si hay una duda y una situación complicada de que los familiares no estén suficientemente informados del lugar donde hay una persona detenida, de cómo está su situación, ¿cómo no nos vamos a preocupar y cómo no le vamos a pedir a ese gobierno que rectifique ese tipo de situaciones, que aclare cuáles son los puntos por los cuales esa persona está detenida? Por eso lo hemos hecho siempre. ¿A quién se le puede imaginar que con lo que hemos sufrido nosotros en la Argentina en materia de persecución política, vamos a estar a favor de que algún gobierno detenga a alguien por su pensamiento político? Eso jamás. Entonces, ¿cuándo? ¿Me tengo que rectificar de qué? No me tengo que rectificar de nada. Si toda la vida hemos pensado igual. Toda la vida lo que sí nosotros decimos acá, que no lo dicen todos, es que así como se toman la situación de derechos humanos en algunos países, porque los gobiernos no les son simpáticos a los grandes poderes, hay que tomarlas en todos los lugares por igual, para que realmente sea una posición de principio. La posición nuestra es mucho más auténtica, mucho más, porque en todos los lugares hace el mismo énfasis. En cambio, los que ponen el foco en un país, pero silencian lo que sucede en otro país, entonces ya no están hablando de derechos humanos como cuestión de precepto universal, sino de acuerdo con qué simpatía tienen o no con el gobierno de turno. Y nosotros no somos así, no hemos actuado nunca así. Me parece muy interesante, Carlos, porque hay mucho, cosa que no era tradicional, pero hay mucho oportunismo y mucho uso, me parece, de las posiciones últimamente en materia de política internacional. Siempre hubo, quienes están a favor de defender determinados intereses, otros preocupados por otras cosas, pero ahora se hace mucho uso mediático de interpretar lo que quiso decir, lo que piensa. Lo mismo ha pasado con tus opiniones sobre lo que está ocurriendo de la guerra en Ucrania y qué hacer con Rusia, ¿no? Ese es uno de los temas que también tomó mucho el periodismo argentino. No, sí, pero porque yo la verdad que no lo tomo tampoco como una cuestión personal. Digan, puede ser que haya algún cronista que esté ensañado personalmente conmigo, pero eso no es lo más importante. Lo más importante es cuando desde los medios
le pretenden señalar el camino correcto a la Argentina, ¿no? De decirle, bueno, esto que se votó el otro día, por ejemplo, la semana pasada se votó un proyecto humanitario. A mí me resultaría, le digo la verdad, Eduardo, Ariel, me resultaría muy difícil explicarles a ustedes por qué Argentina no votó, si no lo hubiéramos votado, digo, ¿no? No votamos un proyecto que era fundamentalmente y centralmente y casi excluyentemente humanitario. ¿Cómo le explico yo que no adherimos a esa posición? Ahora, como determinados medios lo que necesitan, porque representan intereses de un sector del capital financiero global, necesitan alinearse en una posición claramente antirrusa, eso lo interpretan como que la Argentina condenó duramente a Rusia. No, Argentina lo que ha hecho es sí pedir el cese de la intervención militar, llamar al retiro de tropas para evitar esa situación y retomar un camino diplomático en favor de la paz. Pero, por lo menos esta es mi opinión personal, tomar partido es muy complejo porque está la OTAN como una de las partes, aunque sea indirectamente involucradas, porque no es, digamos, hay un conflicto entre dos estados. Eso es cierto desde el punto de vista formal, pero desde el punto de vista de la política profunda, hay intereses geopolíticos detrás. Y parte de esos intereses geopolíticos involucran a la Argentina indirectamente, porque nosotros tenemos fuerzas de la OTAN y una zona de exclusión británica en el Atlántico Sur, que la verdad, una expansión de la OTAN implicaría fortalecer al organismo que nos está ocupando nuestro territorio. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Y para mí, perdón, permítanme terminar con esto, yo creo que quien no vea en este momento que se está reestructurando, que se está reconfigurando el orden mundial y que se están creando nuevas instituciones financieras, comerciales, nuevos espacios de inversión, de transporte, de comunicación, como la ruta de la seda, que sancionar desde el punto de vista monetario a Rusia implica inclinarlo definitivamente hacia una zona monetaria alternativa que ya cada vez menos va a utilizar el dólar para los compromisos internacionales. Quien no vea eso y nos quiere hacer creer que estar con el orden anterior es moderno, para mí es al revés. Para mí es parte del pasado, no del futuro. Pero es una discusión que inclusive sería bueno plantearla con toda franqueza intelectual al interior mismo del Frente de Todos, donde hay tantos debates pendientes y presentes, ¿no? Es muy interesante, Carlos, el tema, porque me parece que hay que pensar esta reconfiguración que se está viviendo en el mundo, en esta parte del siglo XXI, que han surgido potencias muy importantes que hacen que este mundo que estamos viviendo sea cada vez más multipolar, multilateral. Y Argentina y los países de América, leí algo tuyo hace unos días o escuché, también tiene que replantearse cómo se va a insertar en ese mundo multipolar que se está construyendo, ¿no? Sí, mira, yo coincido, Eduardo, yo creo que por el momento, lamentablemente, no hay un multipolarismo explícito, definitivo, así, patente. Se está tratando de construir el multipolarismo. Lo que sí estoy seguro es que ya no hay más unipolarismo. Y América Latina debería ser uno de esos polos. Porque por eso yo pensaba, agregando a lo que dije anteriormente, cuando uno analiza cómo la marcha de los grandes indicadores globales, ¿no? Áreas de influencia económica, cantidad de tratados comerciales, cantidad de tratados de inversión,
registro de patentes intelectuales, ranking en las nuevas tecnologías y en los nuevos materiales, construcción de vías para trenes de alta velocidad, no sé, lo que quieras. Hay un eje noratlántico o transatlántico que dominó el mundo desde hace más de 3 siglos, que está en descenso. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que yo diga mañana se termina? Claro. No, no soy tan infantil como para eso, somos más serios que eso. Ahora, no ver que del otro lado hay indicadores en ascenso permanentemente, bueno, entonces, como hay un área que está perdiendo zonas de influencia en el mundo, es decir, hoy ya los Estados Unidos no quiero hacerlo como crítica al Estado, a ese Estado, porque por mi condición de funcionario público no lo amerita, pero no son exclusivos garantes de la estabilidad ni en Medio Oriente, ni en Asia Central, sino lo hacen en colaboración con las otras potencias emergentes que vos señalabas recién. Entonces, no nos pueden hacer creer, por una cuestión de cómo se maneja la prensa hegemónica, que eso es una señal de futuro, es una señal de modernidad, es una señal de seriedad. No, hay que mirar esta nueva configuración del mundo. El segundo punto que no quiero dejar pasar es no confundir multilateralidad con multipolarismo. Con multipolaridad. ¿Por qué? Porque el multilateralismo es bueno, yo estoy de acuerdo, porque imagínate, es crear instituciones de más de un Estado, de varios Estados, que traten de establecer una legislación, una normativa internacional que frene la potencia del más fuerte. Así que eso es jurídicamente equilibrado, etc. Ahora, el multilateralismo, cuando no está apoyado en que haya más de un polo de poder, es manejado por el único polo que funciona. Y te voy a poner ejemplos. El multilateralismo en Naciones Unidas hace más de 50 años que le está pidiendo al Reino Unido que se siente a discutir la disputa de soberanía de Malvinas con la Argentina, y no lo hace. Claro. El multilateralismo, en junio del año pasado, por 184 votos, 184 contra 2, pidió el levantamiento del bloqueo a Cuba, y no se levantó. Y pidió la democratización en la provisión de vacunas por vía que los laboratorios cedan sus derechos de propiedad intelectual, y no lo hicieron. Entonces, yo creo en el multilateralismo como concepto, sí. Ahora, no tiene poder. ¿Y por qué no tiene poder? Porque no está apoyado en esa multipolaridad, porque sigue dependiendo del poder que tienen los grandes monopolios. Y lo tercero, entonces, es que si yo sí creo que Argentina tiene que jugar un rol y tomar partido en política exterior, es en un fuerte proceso de integración y definitivo proceso de integración regional, para que entonces sí la región, desde posiciones autónomas, firmes, soberanas, se pueda plantar ante las distintas potencias emergentes en este nuevo orden mundial. Pero me parece que está bueno lo que decís, pero me parece que va a ser muy difícil congeniar posturas como puede ser Brasil, o como, bueno, ahora Chile supuestamente va a cambiar, o como podría ser Colombia, con las posturas de Venezuela, Argentina. Digamos, ¿cómo haces para amalgamar eso y unirlo todo en un mismo polo? Bueno, en primer lugar, que esta nueva oleada, en los términos de García Linera, de gobiernos progresistas, para mí no se puede comparar nostálgicamente con la que tuvimos a principios de siglo. No la podemos comparar con el paisaje del festejo del Bicentenario, por ejemplo, en 2010, cuando los presidentes caminaban. Porque en ese momento estaba Lula, estaba Néstor, no era presidente, pero estaba Evo y estaba Chávez todavía con vida. ¿Por qué? Porque los líderes, esos mismos líderes, sabiendo el poder de la capacidad de convocatoria popular de esos líderes, se encargaron de someterlos al escarnio público y al lawfare. Entonces, tienen mucho poder propio, mucha convocatoria, mucha legitimidad, pero al mismo tiempo se les ha construido mucho rechazo. Entonces, ¿qué tienen que hacer?
para construir mayoría, recostarse sobre algunos aliados más moderados. Eso lo intentó hacer Correa, que no pudo volver a Ecuador, lo intenta hacer Lula ahora, lo hizo Cristina, lo hizo Evo, con una fórmula donde ya él no la integra. Entonces, hay que bajar un poco las expectativas si uno lo quiere comparar con aquello. Y ahí sí creo que América Latina puede conformar un polo más interesante. Ahora, nosotros siempre estuvimos, mejor dicho, el grupo de estados que representan al capital financiero globalizado va perdiendo influencia en el mundo, va perdiendo. Inclusive Europa necesita de la energía rusa y no ha caído en el mismo énfasis de sanciones que le quería imponer los Estados Unidos. Bueno, entonces, ¿qué tratan de hacer? Cuando uno está perdiendo hegemonía, ¿qué trata de hacer? Alinear lo primero que tiene, alinear América. Y ahí es donde un gobierno como la Argentina, el de Bolivia, el de México, tenemos que tratar de no ceder soberanía y posiciones autónomas a ese intento de alineamiento que tratan de hacer con nosotros para mantenernos dentro, ¿no? Para mantenernos dentro del esquema. ¿Por qué? Porque el mundo se está reconfigurando de otra manera. Porque es muy legítimo decir que la democracia es tener varias boletas en un cuarto oscuro. Es una de las maneras de leer la democracia. Pero también es democrático un país como China, aunque no tenga el mismo sistema electoral, que hace 30 años tenía 500 millones de personas más en la pobreza y las ha ido sacando. Entonces no hay un solo modelo. Y cada país construye su modelo de acuerdo con su cultura, con su historia. Y bueno, esa es la autonomía y lo que yo llamo actualizar la tercera posición a las nuevas modalidades de poder del mundo que la Argentina tiene que tratar de hacer en esta etapa, ¿no? Bueno, me parece muy interesante, Carlos, en esta reconfiguración que se está dando en el mundo. Esperemos también generar no solo declaraciones y declamaciones por la soberanía argentina en las Islas Malvinas, sino que en este 40 aniversario que hoy se cumplen justamente de aquella compleja y en algún sentido nefasto intento de recuperación de las islas del 2 de abril de 1982. Me parece que hay un trabajo muy importante en la diplomacia argentina para hacer y en la reconfiguración de los equilibrios en el mundo que tenemos que construir, ¿no? Gracias. Seguro, Eduardo. Bueno, no, yo les agradezco muchísimo, estoy totalmente de acuerdo con vos. El martes, vos y yo, vos con tu experiencia y yo con la que estoy tratando de construir también, vamos a compartir una charla sobre Malvinas en una semana que hace, creo que la Intendencia de Ushuaia, en la provincia de Tierra del Fuego y Malvinas. Y por último, estas cosas son serias. Yo no estoy pidiendo que todo el mundo coincida, pero que hablemos con seriedad y no las payasadas o las macanas y las mentiras que publican algunos cronistas, por más grande que sea la tirada de los medios. Porque después lo que se ve cuando se ven las cuentas en dólares que tienen en el exterior, se ve que no estaban sirviendo a la verdad, estaban sirviendo a esas cuentas offshore. Gracias, Carlos. Gracias por la charla, gracias por estar dispuesto siempre a juntarte con nosotros. Y bueno, esperemos que tanto la guerra, que en algún momento debería terminar, como este tema de Malvinas, sean resueltos de la mejor manera posible, ¿no? Totalmente. Gracias y felicitaciones por políticas de Estado, ¿eh? No, eso es lo que hace falta. Bueno, vamos a la pausa. Vamos. Y después volvemos a todo lo que da con Malvinas después de Carlos Reynolds. Acompaña a Política de Estado Puerto La Plata, un importante nodo logístico para los sistemas productivos de la región. Un puerto en continuo desarrollo. Puerto La Plata, el puerto del futuro.
Bueno, estamos aquí con Guillermo Carmona, que es el secretario para Malvinas, Antártida y Atlántico Sur de la Cancillería Argentina. Es un lujo poder contar con él en el programa Políticas de Estado en este día del 40 aniversario de, me gustaría que lo defina él, para mí te adelanto, medio reivindicación de nuestra soberanía en el marco de una aventura, de una dictadura que estaban en el final de sus días, ¿no? Así es, Eduardo, buenas tardes. Buenas tardes, un gusto poder compartir en esta jornada tan especial un diálogo con ustedes. En primer lugar, algo que es importante tener en cuenta es que este 2 de abril, como todos los 2 de abril, está declarado por ley nacional como Día de los Veteranos y de los Caídos en la Guerra de Malvinas. Esta es una ley ya que tiene sus años, en realidad tiene que decir, debería decir la ley, y así lo hemos considerado, el Día de los Veteranos, Veteranas y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, porque así como hay veteranos varones, la mayoría de los excombatientes, también hay mujeres que participaron en el conflicto del Atlántico Sur y que han sido reconocidas con ese carácter de veteranas, mujeres que estaban vinculadas con la actividad profesional de la salud en distintas circunstancias durante el conflicto bélico. Lo segundo que hay que manifestar, y ya más allá de la formalidad de la ley, es que el 2 de abril nos da la posibilidad de tomar conciencia de la importancia que tiene para la Argentina la reivindicación de soberanía sobre Malvinas. Yo no tengo ninguna duda en calificar como aventura belicista a la decisión de la dictadura cívico-militar. Basta con leer el informe Rattenbach, que recordemos fue dictado, fue escrito, realizado por una comisión nombrada por la propia Junta Militar, y terminó su trabajo antes de que asumiera Alfonsín la presidencia. Y es lapidario el informe Rattenbach con la actuación de la Junta Militar, de los mandos militares, de quienes definieron la política, las estrategias y las decisiones operativas en la Guerra de Malvinas. Entonces, calificar como aventura militar, belicista, a la actuación de la Junta Militar y describir sin lugar a dudas que la actuación de la dictadura cívico-militar en relación con Malvinas significó un enorme retroceso, no es incompatible con reconocer a aquellos hombres que dieron su vida en cumplimiento del deber. Correcto. Aquellos hombres que pusieron en juego, hombres y mujeres que pusieron en juego su vida en cumplimiento del deber con nuestro país, con nuestra patria. Esos hombres, esas mujeres, no decidieron la guerra, no decidieron hacer la guerra. Y merecen nuestro reconocimiento, nuestro agradecimiento, porque además sufrieron luego un proceso de desmalvinización que lo vivieron en carne propia, muchos años de gobiernos y sociedad argentina que le dieron vuelta a la cara. Entonces, este es un aspecto que es muy importante de señalar. Hay otro que tiene que ver con la historia, el presente y el futuro de las cuestiones de la soberanía. En este contexto del 2 de abril tenemos la posibilidad de reconfirmar, de reafirmar nuestro compromiso con la reivindicación de soberanía de Argentina sobre Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, y vincular eso con lo que significa para nosotros hoy no solamente esa zona que está usurpada por el Reino Unido, sino lo que significa para la Argentina nuestro mar, nuestra plataforma continental, nuestra Antártida Argentina, como ámbitos donde se atesora riqueza que debe ser puesta al servicio del pueblo argentino, del desarrollo nacional. Es interesante lo que planteas, porque aparte, si hablamos de geopolítica y hablamos
de posiciones encontradas contra quién se combatió en ese entonces, ¿no? Porque no era solamente Inglaterra mandando todo su poderío militar, era el apoyo americano, era la OTAN, era los hermanos de acá al lado cediendo su territorio para que pudieran poner bases para el reabastecimiento. O sea, realmente fue un punto muy difícil de superar todo lo que se vivió en esos tiempos, ¿no? Sin lugar a dudas, es así exactamente como lo describís. Creo que esto marca también la irracionalidad de la decisión de la dictadura cívico-militar. Tengamos en cuenta, ahí habían civiles desde la Cancillería Argentina, en ese momento bajo... Nicanor Costamente. Nicanor Costamente. Iba a decir la conducción, en realidad la desconducción de Costamente. Había un ministro de Defensa, del que nadie se acuerda, porque se enteró por los diarios de lo que ocurría en Malvinas, y que tuvo la indignidad además de permanecer en el cargo. Frugoli era el ministro, ya nadie se acuerda de eso, ¿no? Pero habían civiles que han sido corresponsables de las decisiones irracionales de Galtieri y del resto de la Junta Militar y de los más altos mandos. Ellos no fueron a poner el cuerpo en Malvinas, ninguno de ellos. Y es muy cierto que, si cabe la palabra, la evaluación que hicieron respecto de la reacción de Estados Unidos, de los países europeos, fue absolutamente desajustada con la realidad que se vivía en ese momento, con una evaluación absolutamente desencajada de la realidad. En esto también, yo digo, para que no quede solamente el lado de los que jugaron en contra de la Argentina, creo que también hay que tener en cuenta que se expresó una fuertísima solidaridad de la mayoría de los países sudamericanos, latinoamericanos, el caso de Perú, el caso de Bolivia, el caso de Uruguay, voluntarios que se anotaron para ir a combatir en la reivindicación de la soberanía argentina. Perú, que puso a disposición sus aviones y sus pilotos para participar en el conflicto bélico. Incluso creo que hay que ser muy cuidadoso en la evaluación de la situación en Chile, ¿no? Porque había una dictadura militar en Chile que es la que facilitó, y creo que no hay que trasladar al pueblo chileno esa jugada anti-latinoamericana que tuvo Chile, ¿no? Yo invito a que hagamos una relectura de todo ese proceso, pero no solo de la guerra, sino también es muy interesante, y lo recomiendo, analizar lo que fueron el proceso de negociaciones previo a la guerra de Malvinas. Entre 1965 y 1981, diciembre de 1981, existieron distintas instancias de negociación que nos demuestran a nosotros que por la vía diplomática se pueden alcanzar los objetivos que no se lograron por la vía militar. Y se puede comprender perfectamente que la vía militar no produce otra cosa que retroceso. Por eso es tan importante el compromiso de la democracia argentina expresado en la disposición transitoria primera de la Constitución, de que la recuperación del ejercicio pleno, efectivo de soberanía se haga por el derecho, según el derecho internacional y por las vías diplomáticas. Consolidar esta posición es sumamente importante. Guillermo, te agradecemos muchísimo este rato que le dedicaste a políticas de Estado. Sabemos que tenés un desafío enorme de mantener la llama y la negociación y los reclamos solidarios con la Argentina para poder materializar un ideario que venimos peleando. El año que viene se van a cumplir 190 años de aquel 1833 donde Inglaterra usurpa las Malvinas, se apropió. Entonces, hay una llama que te acompaña para tratar de resolver esto por el mejor camino posible. Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes y aprovecho, Eduardo, porque no quiero dejar pasarlo. Su Sí. programa, el programa de ustedes se llama Políticas de Estado. Si hay una política de Estado Es Malvinas. que hay que consolidar, es esta, Malvinas Argentinas. Muchas gracias. Así es. Gracias a vos. Gracias, Guillermo. Adiós, un gusto. Bueno, para continuar entonces, después de este interesante intercambio que tuvimos con Guillermo Carmona, el secretario de Cancillería, sobre el tema Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, ahora tenemos otra cara de la moneda, un excombatiente, pero no cualquier excombatiente. Hugo Robert, que nos acompaña hoy, es vicepresidente del Centro de Excombatientes Islas Malvinas, una de las instituciones, en mi opinión, insignes de la batalla por la reivindicación y por los derechos de quienes estuvieron combatiendo en Malvinas. ¿Cómo te va, Hugo? Buenas tardes. Hola, Eduardo, hola, Ariel, un gusto poder charlar con ustedes. Y gracias por tus palabras. ¿Cómo están viviendo este 40 aniversario? Estamos ya en 40 años de aquella aventura, ¿no? Bueno, sí, el paso del tiempo inexorablemente a todos nos va dando una perspectiva y, bueno, y los dolores de la guerra en estos días previos al 2 de abril, a lo mejor más allá de nuestra práctica como organización que tenemos de atravesar todos los temas de Malvinas, la verdad que los días previos necesitamos el apoyo de los otros, de este colectivo que es el CECIM, para poder bueno, sobrellevarlos con la mejor entereza, porque son difíciles. En mi caso particular son difíciles porque, bueno, el recuerdo de los rostros de nuestros compañeros que quedaron en Malvinas con 18 o 19 años, inevitablemente estos días están más presentes que nunca. ¿Dónde estuviste vos dentro de la confrontación, de la conflagración? Bueno, yo fui como soldado del Regimiento 7 de La Plata. Una de las dos unidades militares que fueron de la ciudad de La Plata fue el Regimiento 7 y el comando de la 10ª Brigada. El Regimiento 7 era un regimiento de infantería, que fue el que aportó mayor número, quiero decir, creo que éramos más de 400 o 500 miembros del Regimiento 7, y la 10ª Brigada creo que son aproximadamente 80, 100 compañeros. A mí me tocó ser parte de la compañía C, y estuve durante la guerra en cercanías del Monte London, no en el Monte London. Estábamos aproximadamente a 800, 1000 metros del monte. Uno de los lugares más bravos, ¿no? dentro de los primeros momentos de la guerra. Bueno, el Monte London fue como el objetivo primario de las fuerzas terrestres británicas, y ya que desde el Monte London era la altura que dominaba todo el camino hacia Puerto Argentino. Entonces, los días previos era muy notorio que la incursión británica iba a estar o por el London o en cercanías del London. Robert, Por los bombardeos previos, ¿no? Claro. Todos los 15 días previos fue un ataque permanente al London y a las cercanías del London. Hugo, ¿qué hablan entre ustedes? ¿Cómo vivieron? ¿Cómo están viviendo estos 40 años después de haber estado en Malvinas? ¿Se sienten reconocidos? ¿Se sienten que la sociedad y el Estado argentino está en deuda? ¿Cómo se sienten? Bueno, como miembro del CECIM te puedo decir que nosotros hablamos, es decir, Malvinas nos atravesó y para nosotros Malvinas la respiramos todos los días. Pero no hablamos de la guerra en sí. Son pocas las veces, algunas noches, algunas veladas que se prolongan después de la cena. Nosotros, vos sabés, Eduardo, que nos juntamos todos los martes
desde sí. hace 40 años, solo interrumpido por la pandemia. Fue Tiene una, la única vez que sede, tuvimos una sede hermosa. Tiene. están invitados con mucho gusto algún martes Perfecto. a discutir Malvinas y después se come, como hacemos todos los martes. Perfecto. Nuestra impresión a 40 años es que el reconocimiento, más allá del reconocimiento personal, nosotros, el CECIM es un colectivo. Lo vemos de esa manera y creo que hemos demostrado a lo largo de 40 años ser un colectivo. Y estos reconocimientos que llegaron y están llegando a la institución, hace pocos días la Universidad Nacional de La Plata nos otorgó el doctor honoris causa, la máxima distinción que una universidad pública le entrega a una persona, en este caso a una persona jurídica, por decirlo de una manera, a una persona sin rostros, o mejor, a una persona que tiene los rostros de todos los excombatientes que la militamos. Eso nos llena realmente de orgullo. Creo que todavía, hoy lo charlaba con una radio amiga, todavía no hemos caído. Y hoy trascendió, y es un trascendido realmente, todavía yo no tengo la confirmación, que la Facultad de Periodismo, que le acaba de entregar el Rodolfo Walsh a Estela, pareciera que hay intenciones de que el próximo sea para el CECIM La Plata dentro de este año que, bueno, que cumplimos 40 años de la guerra y 40 años de la existencia del CECIM La Plata. Es una historia muy linda. El CECIM La Plata nace el 1 de mayo de 1982 con el primer bombardeo de los ingleses a Puerto Argentino. Ahí uno de Fernando Magno, que después fue el primer presidente del CECIM, le pone nombre y dice una frase algo así como, bueno, ya estamos en guerra, dice, con una visión que siempre digo los compañeros que crearon el CECIM, yo no participé de los primeros años, me costaba mucho la relación con mis pares. Fernando dice, bueno, ya somos excombatientes, dice, vamos a necesitar estar unidos, los que volvamos, vamos a necesitar estar unidos, y le pone nombre, dice, con los otros compañeros que estaban en la trinchera, y tiran nombres y sale Centro de Excombatientes Islas Malvinas, CECIM La Plata, y ahí nace el CECIM La Plata. La verdad, no conocía esa parte. Recuerdo alguna conversación con Rodolfo Carrizo, el actual presidente del centro, en aquel 2002-2003, sobre el trabajo, pero no recordaba este hecho, 2002 no, perdón, 82-83, digamos. Nos conocemos hace muchos años de todo esto. Soy viejo, ¿no? Carrizo es el fundador, uno de los fundadores. Sí, claro. Bueno, muchísimas gracias. Lamentablemente los tiempos nuestros... Pero te prometemos que vamos a ir al CECIM no solo para comer, sino para encontrarnos con los testimonios vívidos de esta historia, que muchas veces yo ahí estoy un poquito con mucha bronca con que no se le dé bola a la gente que puso el pellejo en esta conflagración, ¿no? Y lo sé bien porque desde mi lugar en ese momento profesional traté a muchos de ustedes y sé lo que han pasado y sé lo que vivieron y sé cómo quedaron, ¿no? De arriba, fundamentalmente. Mira, la posguerra se lleva todos los días, y yo la mejor recomendación, siempre digo, el Centro de Excombatientes de La Plata ha funcionado como una gran contención de todos. De verdad que se sobrelleva mejor la posguerra entre compañeros, sin duda. Bien. Y lo único, déjame pasarte el aviso de la actividad del 2, que va a ser a partir de las 11 de la mañana en nuestra Plaza Islas Malvinas, en el Monumento a los Caídos, que está en la esquina de 19 y 51, con, bueno, presencias de instituciones, clubes, dirigentes locales. Va a estar presente el ministro Pietragala, porque se va a poner una marca territorial que es el sitio de la memoria y Malvinas, de todo lo que es el predio
que ocupó el Regimiento 7, no por el Regimiento 7, sino justamente porque eso es un espacio de memoria y Malvinas, ¿no? Por todo lo que pasó en el Regimiento 7 antes de Malvinas y por Malvinas. Así que a partir de las 11 vamos a estar en el acto homenaje que lo cierra nuestro compañero, presidente y querido amigo Rodolfo Carrizo. Gracias, Hugo. Muchas gracias. Muchos A éxitos. ustedes. Bien. Gracias. No, tenemos que ir. Bueno, ya nos costó cerrar el programa pasado del 24 de marzo. Yo voy a seguir pensando que un alcohólico, entre otras cosas, nos llevó, entre otros personajes nefastos, nos llevó a una guerra donde no solo se perdieron innumerables vidas, sino que no se pudo reafirmar la soberanía. Hoy seguimos pagando los costos de esa guerra y realmente me duele en lo más profundo que se haya, digamos, que no se haya podido políticamente trabajar toda esta historia. Sí, es muy difícil. La verdad que es muy cierto que es una herida abierta que tenemos los argentinos, ¿no? Y ahora agravada cuando los vamos viendo a quienes han estado, quienes sufrieron, incluso lo que se habla poco. ¿Cuántos se quitaron la vida? No, ni hablar. Por eso después, yo le decía al compañero que conocí mucho de eso en los años inmediatos, posteriores, de gente que estaba muy mal de la cabeza, que quedó muy mal, con un estrés postraumático terrible, y que realmente a esa gente hay que levantarle un monumento. Sí, totalmente. Y me parece que lo que él dijo, la idea de lo colectivo, lo social, la contención entre ellos, aparte de las ayudas que necesitan, del Estado, del gobierno, de la familia, bueno, el que ellos generen asociatividad y trabajo en común me parece que es muy importante. Nos vamos. Nos vamos. Canal 7 Somos, todos los sábados a las 19, 517 Flow en todo el país. Escríbanos, participe, pida temas, pida gente, pida invitados, que con Eduardo vamos a hacer todo lo posible para que usted sea el principal responsable de esta historia. Y el que no lo pueda ver por Somos o por Flow, siempre tiene la posibilidad de verlo por YouTube. Nos volvemos a encontrar el próximo sábado a las 19, como siempre. Chau, que la pasen muy bien.